Amigos de Cuatro Vientos, buenos días, muy buenos días, queridísimas audiencias. Bienvenidas a nuestra transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es lunes 17 de abril del año 2023. Muchísimas gracias. Cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos, la más cordial de las bienvenidas al programa Los Innombrables, que el día de hoy, pues, en realidad son tres innombrables. Primero, pues, todos los amigos, los grandes colaboradores con nosotros, Daniel Soloro Ramírez, maestro en Derecho, activista social, académico universitario y defensor del agua en Baja California. También ombudsman de las audiencias aquí en Cuatro Vientos. También está con nosotros Armando Duarte Moller, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global. También fue diputado federal, es académico universitario y consejero estatal de Morena en Baja California. Y también se suma a los innombrables la profesora y queridísima amiga Alma Araceli. Araceli Piña. Te salió el corazón. Aragón, ¿verdad? Nuestra coordinadora. La número uno, sí. Así es. Ella, bueno, Alma Araceli, es licenciada en Educación, activista en el movimiento mexicalense en defensa del agua y contra la corrupción. También es integrante de la Contraloría Social Ciudadana de Baja California y miembro del grupo ciudadano que está supervisando en Mexicali el desmantelamiento de la planta cervecera transnacional Constellation Brands. Y ese es el tema, precisamente, amigos. La salida de Constellation Brands en Mexicali, pues para la transnacional cervecera, pues esto representa dos vías, dos caminos. Primero, pues una nueva inversión que ya está ejecutando en algún lugar del sur del estado de Veracruz, pero también la reconfiguración y la ampliación de su planta en Obregón, en Sonora. Usted recordará que ellos, conforme estaban haciendo sus planes para construir la planta en Mexicali, bueno, amigos y amigas, estaban también trabajando en Obregón para la instalación también de otro parque cervecero, más pequeño, creo que era la mitad del tamaño de Constellation Brands Mexicali. Y ahora, pues, lo que nos enteramos hace unos cuantos días es que parte del equipo que Constellation Brands instaló en Mexicali, pues no lo está llevando hasta Veracruz, sino simple y sencillamente lo está trasladando a sus instalaciones que ya operan allá en Obregón, Sonora. Olga. No, amigas, amigos de Cuatro Vientos que siguen este programa de Los Innombrables. Pues teníamos ya agendado desde hace algunos días este tema de Constellation Brands, porque como ustedes saben, pues ha levantado un movimiento, ha causado polémicas, ha confrontado a la clase política gobernante con las organizaciones de la resistencia civil, ha dividido opiniones dentro del propio partido gobernante de Morena. Es un proyecto que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y a nivel del Estado el gobierno panista de Francisco Vega, y lo siguió impulsando el gobierno ya de Morena, de Jaime Bonilla, y se tuvo que llegar a una salida de alguna manera propuesta por el propio presidente de la República de hacer una consulta popular, y esta consulta se realiza en plena pandemia, al inicio de la pandemia, pero la gente sale a votar y el 70% de los ciudadanos y ciudadanas que participan dicen no queremos que se instale Constellation Brands porque no tenemos agua y no queremos que se convierta en cerveza, la poca que tenemos que es para la agricultura y sobre todo para la población de Mexicali. Y Constellation Brands, que dice haber tenido ya un 70% de la inversión total ya instalada, entra en negociaciones con el presidente de la República directamente, con el Poder Ejecutivo Federal, y deciden irse a Veracruz. Pero en el Inter pasan muchas cosas que hacen que también se expresen las divisiones de opiniones diferentes en los movimientos de resistencia, porque así como hubo activistas, líderes sociales que siempre confiaron en la palabra del presidente, hubo quien dudaba de que fuera a cumplirla,
y hubo quien aseguraba que nada más estaban esperando que se terminara el sexenio para que Constellation Brands se instalara de nuevo plenamente, porque todavía había ahí equipo. De eso es de lo que queremos que nos platique, pues en un inicio la maestra Alma Araceli, que ha seguido paso por paso toda esta lucha como dirigente, parte de los dirigentes de resistencia, y saber cómo toman ahora resistencias civiles esta decisión ya de Constellation de salir. ¿Qué fechas son para que salgan ahora, Araceli? ¿Qué fechas tienen para salir? Y esto de que nos enteramos pues de que parte del equipo se lo llevarán a Sonora para expandir allá su planta. Y bueno, pero que sí, en efecto, la instalación fundamental la van a hacer en Veracruz, que fue la opción que les dio el presidente, un lugar donde haya agua, no donde falte agua, les dijo el presidente. Alma Araceli, si tú nos quieres hacer este recuento más detallado y sobre todo la opinión que prevalezca hoy en las resistencias civiles, luego un marco jurídico de todo este proceso que nos dio a conocer Daniel Solorio, y por supuesto el análisis político y social de Armando Duarte. Adelante, los tres. Buenos días, Araceli. Muy buenos días a todos ustedes. Un gusto compartir este programa con los más ilustres compañeros de Resistencia. Pues es muy interesante todo lo que ha pasado. Tenemos un reporte final de lo que se dio el 23 de marzo pasado, pero no podemos hablar de este reporte final sin mencionar, como tú ya lo decías muy bien, Olga, lo que sucedió. Diste el cómo se inició esta lucha contra la cervecera, contra el gobierno de Baja California, gobierno panista que encabezaba Francisco Arturo Vega de la Madrid, el ilustre, tristemente ilustre Kiko Vega. Esa lucha que tuvo su punto más interesante, más fuerte, fue la consulta. Después de tantos reclamos, de batallas de encuentros contra el gobierno, contra las fuerzas del gobierno, llega un gobierno que nos escucha. Hay que decir que le tuvimos que insistir bastante al presidente Andrés Manuel, aunque él reconoció desde que llegó a la presidencia y desde antes lo que estaba pasando aquí, sí le tuvimos que decir. Encontré, alguien me envió un video donde cuando él llega al aeropuerto de aquí de Mexicali en 2019, que le empezamos a dar directo a él, que lo enfrenté, ni modo, esa es la palabra, lo enfrenté ahí en su vehículo y le exigimos aquí en el aeropuerto, le exigimos en su visita a San Luis que se pronunciara, que ya hiciera algo, y fue cuando posteriormente anuncia la consulta. Entonces sí sirve, sí es importante estar acercándose con todo respeto al presidente. Pero bueno, en esa decisión, ya saben, el 27 de noviembre del 2021, él encargó a la secretaria Albores que se hiciera cargo de este tema. Y así fue que empezamos a construir también la Contraloría Ciudadana del Agua. Y después se integró ya bien la comisión para el seguimiento a la salida ordenada de la cervecera. Hemos tenido reuniones con Semarnat, en la que se integra por representaciones de Semarnat, la representación de la propia empresa, representación de gobierno del estado y gobierno municipal, que nunca hablan, y por 2 representantes de Contraloría, y siempre el doctor Alfonso Cortés como coordinador del proyecto. Entonces, ahí se han dado estos acuerdos de trabajar, de
presentar informes vistos desde nuestra parte al gobierno, al presidente, y también de recibir los que entrega la empresa. Siempre cortos, siempre a veces indescifrables para nosotros, pero ahí está un largo expediente. En esta última etapa, como ustedes saben, en diciembre se escuchó de una ampliación del plazo. No lo teníamos cierto, pero en enero ya sí lo reconoció el representante de Semarnat, que es el maestro Miguel Ángel Cerón. Sí lo reconoció, no nos dio datos con amplitud, pero dijo que sí. Encontramos el video donde la maestra Albores lo había expresado, ¿sí? Que sí se concedió ese permiso de ampliación, dado que la empresa se estaba mudando. Entonces, había compromisos pendientes y la empresa estaba pidiendo 1 año. Pero revisando la situación política, eso es una inferencia nuestra, revisando la situación política, pues desde el gobierno les dijeron, no se pueden 2 años, porque estás hablando de irnos al 2024 y ahí estamos con una situación política electoral bastante seria, ¿no? La presidencial. Entonces, se concedieron 6 meses más a la empresa para concluir ese desmantelamiento, en el entendimiento de que ya se llevaron equipo a la ciudad Ciudad Obregón, Sonora, y que están pensando o tienen en agenda llevarse otro más hasta Veracruz. Eso es una posibilidad no muy firme, porque en la visita que se acaba de hacer, ahora sí hablaríamos de lo que está pasando actualmente. Después de esta inconformidad, primero debo aclarar, después de nuestra inconformidad por la ampliación del plazo, le enviamos al presidente solicitudes de información, le enviamos reclamos por la desviación que se estaba haciendo del proyecto, y el maestro Cerón no tuvo más remedio que atendernos más de cerca. Le pedíamos una reunión, le pedíamos una conferencia de prensa donde él estuviera para que explicara a la comunidad, a México completo, qué es lo que estaba pasando. Y fue como se llegó a la fecha del 23 de marzo pasado, donde estuvimos en la cervecera. Estuvimos en la cervecera, previo a eso, una reunión con todos los integrantes de colectivos. Fue una convocatoria más que nada para quienes hemos estado dándole seguimiento, porque hubo un registro previo. Nunca nos habían manejado ninguna reunión con tanta formalidad como lo hizo en esta ocasión el maestro Cerón. Un registro previo, nos mandaron formato electrónico y lo teníamos que llenar para poder estar en esa reunión. De ahí hubo una especie de catarsis, hubo una presentación de todo el recorrido que ha llevado este proyecto de salida de la cervecera, desde la consulta, los porcentajes de votación, que recordemos que fue el 76% de los votantes que dijeron fuera Constellation, y es un dato que no se debe olvidar, que se los debemos recordar a nuestros estimados empresarios que insisten en que ha sido un error haber movido esta inversión. Ellos solo ven la inversión, no están viendo lo que sucede con la crisis del agua en todo el norte de la República. Bueno, si algo falta, por favor, pregúntenme. En esa visita a la cervecera, nosotros propusimos a un compañero ingeniero químico, es ingeniero químico, pero también ha trabajado en construcción de naves industriales y que tenía la experiencia de haber trabajado en la cervecera de Tecate. Él es residente de Tecate.
Entonces conoce bien los procesos de fabricación de cerveza, por lo tanto, los equipos que deben estar en ese proceso. Se llama José Guadalupe González, su compañero, a quien le agradecemos infinito su apoyo. Él fue nombrado, fue aceptado por la Secretaría y por la propia Constellation, ya que cuando se llevó a cabo una visita anterior, la única visita anterior en septiembre de 2021, con un ingeniero de nombre Clark, Leobardo Clark, que tenía experiencia en cerveceras, pero de Constellation Brands. Había trabajado en cerveceras de Constellation Brands y eso pues nos ponía un poco el signo de interrogación, ¿no? Ahí enfrente. Entonces, ahora que estuvo esta visita, ahora sí entrando a la visita, después de esa reunión, estuvieron presentes de nuevo gobierno del estado, el licenciado Iván Duarte, gobierno municipal, obviamente con el licenciado Cerón, y déjame leer el nombre del gobierno municipal, Víctor Hugo Delgado, el licenciado Ricardo Cárdenas, representante de Semarnat en Baja California, y de Constellation Brands, nombres totalmente desconocidos para nosotros, el ingeniero Jesús Villanueva, Carla González y Eduardo Loyola, representantes de la cervecera. Nosotros teníamos otros nombres anteriormente. En el reporte, el ingeniero nos dice que lo divide por áreas, habla de lo que hay en el departamento de cocimiento, en el departamento de fermentación, del almacenamiento, y encuentra que la mayoría de los equipos que se encuentran ahí estamos en la lista, es la lista de Son los insumos. elementos tendientes a movilizar fuera de las instalaciones de Constellation Brands de Mexicali. Es a lo que llegaron finalmente, ¿verdad? Sí, y los faltantes también más adelante están. Hay unas fotos donde están los tanques por ahí, creo que tienes, Javier. Sí, Unas fotos donde están los tanques, que es la gran duda para nosotros, porque hay Permítame un segundo. Sí, hay inquietud de qué van a hacer con esos tanques que están ahí. Ahí están señalados los que siguen ahí, los que siguen y que pensamos que se tienen que mover ya, porque es la gran inquietud que tenemos en Baja California, en Mexicali, sobre todo. ¿Esta? ¿Es esta? Esta foto, ahí están señalados con unas líneas rojas, diciendo, oye, faltan. Ahí hay unos que ya se removieron, pero la mayoría sigue ahí. Se han movido 12. Los más grandes se llevaron a Ciudad Obregón. El reporte del ingeniero dice que continúan muchos tanques en el área de fermentación porque se instalaron con poliuretano y están hundidos en ese poliuretano, lo que significa que no se pueden remover, que ahí van a seguir. Es en la siguiente foto. Ahí están, son unos como conos. No se pueden yo te los remover. busco, sí, permíteme. Ajá. Sí, sigue, tú sigue. Porque están instalados con ese tipo de material que al quererlo quitar, pues se van a destruir. Y pues que los destruyan es lo que decimos nosotros, ¿no? O ¿para qué los van a dejar? ¿A quién se los van a dejar? Son las cuestiones. Esta revisión que hubo nos hizo... ¿Cuáles son estos? Sí, los que están aquí en la parte superior izquierda son esos tanques que se ve ahí que están como hundidos y están forrados ahí con... Estos de aquí. Con poliuretano, sí. Esos tienen que permanecer y todos los que están en el exterior se tienen que retirar. Las demás áreas ya están vacías.
el reporte del compañero Guadalupe González, ya están vacías. Hay unas fotos que no son oficiales, no nos las han entregado, donde está vacío, están ellos ahí, lo comprobaron, porque no, siguen sin permitirles que ellos lleven una cámara, su teléfono, nada, ni transmitir, mucho menos. Entonces, al momento de cerrar esa visita, se tomaron algunos acuerdos. Se dio un informe a la salida de la cervecera, conferencia de prensa, ahora sí con Cerón, ahí por la inmediatez del momento, no fue programada por nosotros como lo queríamos, pero se llevó a cabo y se dio este informe. Los siguientes pasos, a partir de esta extensión de 6 meses, que deben ser únicamente 6 meses, es darle continuidad a esta comisión especial. No habrá la última foto que te mandé, creo, donde dice precisamente los siguientes las pasos. últimas, lo que queda pendiente, dices tú. Al final. Sí, al final me mandaste uno donde dices los pendientes. Te lo voy a poner en este momento. Permíteme un segundito. Se tiene que remover la mayor parte. Dicen que algunas cosas se tienen que quedar, como esas que están ahí. Esos siguientes pasos, ahí está la extensión de 6 meses, cumplir con esos 6 meses, ni un día más. Se van a llevar otras visitas físicas, pero van a ser cada 3 meses. O sea, va a ser hasta en junio y luego hasta septiembre, cuando debe haber concluido el proceso. Ahí está, 3 meses y al cierre, con la continuidad de esta comisión especial, que es mensualmente tener reuniones de información, no de intercambio. Hay que subrayar eso. No ha logrado el director de esta área de asuntos internacionales en Semarnat, Miguel Ángel Cerón, que haya una interacción con la empresa. No nos permiten hacerle una sola pregunta. Sí, manden las preguntas por escrito y que las respondan con una lámina. No abren la boca, no quieren hablar con nosotros, no nos quieren escuchar. Eso es lo que nos deja entender ese modo de llevar a cabo las reuniones. Entonces, voy a decir entre comillas, es al pobre de Miguel Ángel Cerón al que le tenemos que bombardear, y en ocasiones al doctor Cortés. Pero pues como él está en la misma situación que nosotros, pues solo busca darnos información científica de esos procesos, y para que mantengamos la vista, la mirada crítica, ¿no? Pero confiamos en que se va a llevar a cabo. Confiamos que la decisión de los 6 meses de ampliación a este plazo es una buena decisión, porque no le podría decir al presidente que damos en este plazo y lo tienes que cumplir. No. Además que es una persona congruente y que sabe que hay imprevistos, que hay inconvenientes, y que en este caso, si le están dando oportunidad a la empresa de irse a otro lugar, pues también los procesos allá no han sido sobre ruedas. Entendemos que ha habido algunos pues inconvenientes, y el gran inconveniente también es que la comunidad empieza a decir no. Y eso pues se vale porque están cuidando. Tenemos agua, pero no porque la tenemos la vamos a dejar a quien venga, ¿no? Pero hay que revisarlo. Yo creo que el licenciado Duarte Müller, Armando, nos va a explicar por qué es importante o no que se vaya la empresa a otro estado, si lo que debería suceder es expulsarla de México, ¿no? Por depredadora, por abusiva, por corrupta. Y bueno,
pero estamos seguros finalmente de que la cervecera aquí en Mexicali, aquí en Baja California, no va a trabajar, no va a producir 1 litro de cerveza. Y también confiamos en que el presidente no va a abandonar esto en caso de que algo sucediera. Cierto, cierto. Siempre va a estar el cuestionamiento a qué va a pasar cuando se vaya Obrador. Claro que sí. Pero pues si todavía estamos nosotros, pues tiene que terminar esto como se pidió, como se acordó y como se exigió también. Entonces, creo que hasta ahí está claro el avance, pero sí tenemos una deuda con la comunidad. Y se lo quiero recordar a mis compañeros de Resistencias, se lo recuerdo a los compañeros de la Contraloría, porque tenemos que salir a dar puntualmente como Contraloría Ciudadana esta información. Como Resistencia somos respetuosas de este nuevo grupo, nueva organización con la que hemos trabajado esto, pero sí, el recordatorio, como dice nuestro querido Daniel Solorio, cariñoso recordatorio, ¿sí? Un cariñoso recordatorio. No hemos cumplido eso, no nos sentimos satisfechos. Hay que salir a decírselo a la comunidad como Contraloría Ciudadana del Agua, con todo el apoyo de Resistencias Unidas de Baja California. Y no quiero dejar la palabra sin agradecerle a todos los compañeros en la lucha, a todos los que hicieron que esto fuera realidad, no a los que nos quedamos, aquellos que salieron multitudinariamente, que le dieron esa fuerza, ese empuje para que después pudiera irse por este camino. Un abrazo eterno, eterno, muy fuerte y muy agradecido. Pues ahí, ¿qué me faltó, licenciado Solorio? Por favor, ayúdeme. No, pues maestro Solorio, vamos, todo lo que falte y las preguntas lo vamos a dejar después de esta primera ronda que hagan los tres. Daniel, la cervecería al parecer no ha perdido, porque a pesar de la dificultad para instalarse en Mexicali, pues ya están anunciando que en Sonora van a incrementar en 5 millones de hectolitros la producción de cerveza, gracias al equipo, a los activos que se pueden llevar de aquí de Mexicali. Y bueno, hay que mencionar en cifras nada más absolutas, así redondas, oficiales de la propia cervecería. Ellos están produciendo 42 millones de hectolitros de cervezas, como las marcas Corona, Modelo, Pacífico. Y de esa cantidad, la planta de Nava en Coahuila es la más fuerte, contribuye con 32.5 millones de hectolitros. Y los otros 9.5 millones salen de Obregón, donde tienen calculado aumentar en 5 millones en 2024. Entonces, están llevándose todavía mucha agua del norte del país, que es donde el presidente decía, pues no pueden instalarse ahí. Ya también la empresa anunció que compró un terreno adecuado en Veracruz, adecuado para ellas, para la empresa, en el municipio de Veracruz, en la antigua hacienda de Santa Fe Nevería. Yo no conozco el lugar, me suena muy bonito, nada más Santa Fe Nevería, pero ahí es donde tienen pensado instalarse con una inversión de 1,300 millones de dólares. Y planteo esto de los números duros para señalar algo que tú sabes que sucedió, maestro Daniel, durante todos estos años de lucha de Constellation Brands. Aquí tenían como plañideras por la muerte del proyecto a las voces del gobierno,
y también a las voces del empresariado local, de Coparmex y demás, que acusaban a las resistencias civiles de estar, este es Veracruz. Ese es Santa Fe. Ese es Ese es Santa Fe. el sitio exactamente Minería Santa Fe. que está cerca de la Antigua, allá en el estado de Veracruz. Ok, ahí es donde se va a instalar la cervecera finalmente. Y decía que las resistencias tuvieron que enfrentar no nada más a la empresa, sino a sus voceros que parecían plañideras, los funcionarios locales y también los líderes empresariales, el sector empresarial, y tuvieron que enfrentar problemas también de denuncias, de cárcel, y si no hay ahorita presos políticos por este movimiento es porque el movimiento estuvo muy fuerte y el apoyo de México también, pero me gustaría que tú nos agregaras la información de todo el trabajo que hicieron de análisis jurídico, de cómo llevar a cabo la defensa, porque esta lucha marchó siempre sobre dos vías: la resistencia en las calles y la defensa jurídica. Entonces, que nos platiques de ello y luego ya pasamos con Armando al análisis político y social. Adelante, Dani. Bueno, voy a hacer algunos comentarios breves, intentando complementar lo que ya explicó la profesora Almaraceli Piña. Tal como dices, Olga, es una lucha, primero una lucha en la calle, una lucha callejera, una lucha en la plaza pública, una lucha en que la gente se sostuvo meses y años en protesta en la plaza central de la ciudad de Mexicali, en lugares también fuera de Mexicali, en la zona costa, gente de la zona costa que vino a las protestas en Mexicali, a las marchas. Se puede decir que esta es una lucha no solo de la gente de Mexicali, sino de todo el estado de Baja California. Eso es un punto que hay que destacar. Aunque los hechos principales ocurrieron en Mexicali, la gente de zona costa, de Ensenada, de Tijuana, de Tecate también, de Rosarito, se sumaron a la lucha anti-Constellation Brands, es decir, penetró en la conciencia colectiva, penetró en la conciencia pública la necesidad de defender los recursos naturales. Pues ahí tenemos un lugar simbólico y un personaje simbólico también, que por cierto lo vi antenoche también aquí en otro hecho de trascendencia singular en Mexicali, el señor Mena. El señor Salvador Mena es un personaje conocido, popular en el movimiento anti-Constellation Brands, porque ahí justamente junto a su casa, en su campo, en su predio, se dieron unas confrontaciones fuertes con la policía en el año 2018, me parece, 2018 o 2019, 18 confrontaciones fuertes en que la policía llegó mandada por el presidente municipal y el gobierno del estado a reprimir a la gente que estaba tratando de impedir los trabajos de la empresa que estaba instalándose. Fueron de los últimos golpes de Kiko Vega, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionas a Kiko Vega, Olga, porque hay que destacarlo. Kiko Vega y Bonilla, hay que juntarlos. Bonilla y Kiko Vega están hechos de la misma ideología, son ideológicamente las mismas personas. En materia de Constellation Brands no hay diferencia entre Kiko Vega y Jaime Bonilla. Primero porque quiero destacar lo que hizo Kiko Vega. Algunos de ustedes recuerdan que el gobernador Kiko Vega, panista de origen, fiel a sus principios privatistas, a sus principios privatizadores, decía constantemente, hay abundancia de declaraciones de él, donde afirmaba así, sí lo decía con todas sus letras, con todas sus palabras. Mi trabajo, yo considero que mi trabajo principal de gobernador es traer inversiones extranjeras. Esa era su imagen de lo que es un gobernador, traer
inversiones extranjeras. Él es uno de esos personajes que han convertido a los inversionistas extranjeros en unos dioses, de esos personajes que creen fielmente en la inversión extranjera como solución de los problemas del mundo. Los inversionistas extranjeros se han convertido en una gran parte del mundo, en México también, en los salvadores del pueblo. A ellos les debemos todo, a ellos hay que acomodarles todo. No solo hay que abrirles las puertas, hay que ponerles los tapetes rojos para que entren. Y eso hizo Kiko Vega con Constellation Brands. Le puso tapete rojo a la corporación, lo impuso a todo su equipo de colaboradores, todos los secretarios del gobierno de Kiko Vega y el presidente municipal de Mexicali se pusieron a disposición de la empresa para darle todo tipo de facilidades, para no solo abrirle las puertas, darle todos los permisos, todas las autorizaciones, entre las cuales conviene destacar una, la mía, ese documento, esa autorización que se llama la manifestación de impacto ambiental. Está documentado que la empresa presentó una solicitud X día y que 2 semanas después ya estaba autorizada. La manifestación de impacto ambiental llena de agujeros que no resistía el menor análisis serio, científico. Fue autorizada en un periodo de 2 semanas desde su fecha de presentación. El doctor Cortés hizo un estudio específico analizando minuciosamente esa manifestación de impacto ambiental. Ese estudio se hizo público para poner en evidencia cómo estaba llena de agujeros, de puntos débiles. Es decir, no hizo el gobierno del estado ningún estudio para firmarle a Constellation Brands la manifestación de impacto ambiental. Y luego quiero destacar otra cosa. Esa manifestación de impacto ambiental con la que el gobierno de Kiko Vega recibió con los brazos abiertos a la transnacional Constellation Brands, es una manifestación de impacto ambiental dada por autoridad incompetente. Quiero decir que a una empresa como Constellation Brands solo la puede autorizar para que funcione el gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal. Eso quedó puesto en evidencia ante la conciencia colectiva cuando en el año 2020, en enero 17 de 2020, por cierto, vino a Mexicali, enviado por el presidente, el secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, vino Víctor Toledo. Toledo, sí. Sí, vino a Mexicali y luego vino también la procuradora federal del medio ambiente y hubo una reunión en un auditorio del CETIS con gente de las resistencias, con gente del gobierno para discutir el caso Constellation Brands. Alguien del público le preguntó, por cierto, yo a la secretaria a la procuradora federal del medio ambiente sobre la competencia del gobierno del estado para expedir ese tipo de autorizaciones. Y lo dijo claramente, la prensa lo grabó. El gobierno del estado no podía dar esa autorización. Ese es un asunto que solo puede atender la competencia federal, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal y no un gobierno estatal. Pero aquí, para el gobierno de Kiko Vega y luego para el de Bonilla, la manifestación de impacto ambiental que dio la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Kiko Vega era suficiente. Con eso se estaba instalando la corporación. Es decir, el gobierno de Kiko Vega, y esto que voy a decir es peor,
porque es morena. Llegó Bonilla, tomó posesión del gobierno del estado y no hubo ninguna diferencia en la defensa que el gobernador hacía de que la empresa se quedara en Mexicali, tal como estaba. Bonilla se encargó de publicitar que se quedaría la empresa, que no se iba por ningún motivo, que había que tenerla aquí, porque era, decía Bonilla, una valiosa inversión extranjera. Y puso a sus secretarios a hacer igual defensa. Igual lo hizo, y hay que... Delegado federal. Y hay que decir también el delegado federal, Alejandro Ruiz Uribe, también él se puso a hacer campaña en favor de Constellation Brands. Y cuando ya el presidente autorizó la consulta popular y se obtuvieron los resultados ampliamente favorables a la corriente que dijo fuera Constellation Brands, ampliamente favorables, y ya que el presidente había anunciado que Constellation Brands se va, todavía Jaime Bonilla y el delegado federal estaban propagandeando aquí en Baja California que la empresa se tendría que quedar. Aunque fuera en algún lugar de la costa, en otro lado. Sí. Hubo 2 semanas después de la consulta popular, estuvo López Obrador en Mexicali. Aquí cerca, aquí en las orillas de la ciudad, en uno de las colonias de la ciudad, hubo un acto público del presidente donde estuvo Jaime Bonilla, donde López Obrador le dijo, entre otras cosas, dijo 2 relevantes a Jaime Bonilla, se lo dijo claramente. 1, Jaime Bonilla es mi amigo y lo quiero mucho porque me ha ayudado mucho. Número 2, Constellation Brands ya no está aquí, ya se va, se tiene que ir. Oh, la cara de Jaime Bonilla está en todos lados. Su gran amigo no lo estaba apoyando, su gran amigo, como decía él, no lo estaba apoyando para dejar aquí a la empresa. Pero termino esta intervención diciendo, la humanidad, me extiendo a la humanidad tiene un problema en la actualidad, entre muchos otros. El dios inversionistas, los dioses que se llaman los señores inversionistas, a los que nadie conoce, por cierto. Nadie sabe quiénes son. A veces en las conversaciones que hay aquí, yo pregunto a mis compañeros de los movimientos, les digo, ¿algunos de ustedes saben qué personas son los dueños de Constellation Brands? No, nadie lo sabe. ¿Quiénes son los dueños? Nadie, no se sabía. En estos años de lucha contra la corporación transnacional Constellation Brands, nadie supo, nunca supimos quiénes son los dueños de la empresa. ¿Qué personas físicas son los dueños? No se sabe. Se sabía como a los 2 años de luchas, de pronto por ahí empezó a hablarse de un señor al que tampoco nadie podía ver, llamado Julio Portales, que Julio Portales era el director general aquí, que era el representante aquí, que había un cabildero también de Tijuana, que era el cabildero de la empresa ante el gobierno del estado y el gobierno federal, un personaje priista que fue senador años atrás, se me escapa en este momento el nombre, pero era el cabildero y el personero era un tal Julio Portales al que nadie nunca vio. En algún momento yo vi una foto en redes sociales de él comiendo en un elegante restaurante en la Ciudad de México con Sarmiento, con uno de los columnistas más, entre comillas, independientes y más imparciales y más, entre comillas, objetivos, comiendo las familias de ambos, X día, y al día siguiente de esa reunión, de esa comida, apareció en todos los periódicos una columna de Sarmiento distorsionando completamente el caso Constellation Brands en defensa falsaria de la permanencia de la empresa. Bueno, yo hasta antes de esa columna y de esas fotos
le tenía algún respeto intelectual a Sergio Sarmiento y se lo perdí. Me siento incómodo de decirlo, pero se lo perdí. Porque bueno, ese es Jorge Sarmiento, ese es el señor Sarmiento, ¿no? Termino ya diciendo, la gente, la gran lección que da el caso Constellation Brands a la gente de Baja California y de México es que los pueblos del mundo tenemos que aprender a defender nuestros recursos naturales y tenemos que darnos cuenta de que los inversionistas extranjeros no son unos dioses, son unos personajes a los que hay que someter a la ley y que hay que preguntarles de dónde sacaron el dinero, ¿eh? ¿De dónde sacan el dinero los inversionistas extranjeros? ¿Por qué los vemos como los súper ricos que llegan a cualquier lugar del mundo forradísimos de dinero y los gobiernos no les preguntan, oye, ¿cómo te hiciste rico? ¿De dónde sacaste ese dinero que vienes a invertir? ¿Cómo lo acumulaste? Hay que desmitificar, es importante desmitificar a los inversionistas extranjeros que dominan el mundo y que en las luchas por el agua están creando en todos lados, en muchos lugares del mundo, grandes problemas. Baja California, Mexicali concretamente, acaba de ser un escenario de una lucha popular, fuerte, digna, limpia, contra una transnacional. Pero, termino diciendo, tomando la información que daba la maestra Araceli hace un momento, Constellation, la cervecera se fue. Constellation Brands, aquí está. Mira, aquí está. Aquí está. Constellation Brands es dueña de 400 hectáreas de tierra aquí donde estaba, y es dueña de 400 hectáreas de derechos de riego. Es propietaria de 400 hectáreas de derechos de riego y de 400 hectáreas de terreno. Se fue la cervecera. La empresa sigue aquí. La persona inmoral sigue aquí. Entonces, ahí termino esta intervención. Gracias. Nada más para tu información, mi estimado Daniel, porque ya dejaste la víbora chillando. Dices que nadie había descubierto quién es el dueño de Constellation Brands. Ajá. Cuando precisamente cuando se le regaló el terreno por parte de Kiko Vega a Constellation Brands, investigué quién era Constellation Brands y el dueño. Y resulta que fue el fundador en el año de 1945, un neoyorquino que se llamó Richard Sands, también conocido como Marvin Richard Sands. Él fundó esta compañía, le puso 2 o 3 nombres, hasta que lo quiero escribir. ¿Cómo es el apellido? Sands. Es Richard Sands, como arena, en inglés. Sands. Sands. Ok. Como sandía, pues, pero... Ándale, como sandía. Es fácil. Ok. En 1945. Cuando él fallece, ya en el año de 1979, se incorporan 2 de sus hijos, que son los actuales dueños junto con sus hijos, o sea, los nietos de Richard Sands, que son Richard, Marvin Sands, y el segundo es Rob Sands. Ellos son los dueños. BlackRock. Ellos son los dueños. Lo manejamos en aquella época y ahorita nada más te lo quería recordar porque sí hubo algunos que encontramos quiénes eran los dueños originales y los que están hasta arriba. Porque esto, a final de cuentas, es una gran inversión en donde hay muchos accionistas. Y bueno, ya se han ido sumando muchas personas, ¿no? Pero estos son los fundadores y la familia Sands es la poseedora de este consorcio que tiene más de 40 instalaciones en todo el mundo. Y que no nada más hace cerveza, sino que también se metió al tema de los vinos y también se metió al tema de los licores. O sea, es una fortuna impresionante. Quería mencionar. Vinos y licores y cerveza. Bueno, y aparece como representante, como presidente de la firma de Constellation Brands, Bill
Newlands, de nuevo, Newlands. Él es el que ha hecho las últimas declaraciones en las que, por cierto, Armando, menciona el hecho de que, fíjate lo que son las cosas, justo en los años en que se estaba dando más fuerte la pelea aquí en Mexicali, para que no se quedara Constellation Brands, él informa que la empresa va viento en popa en México. Tienen un crecimiento anual de 4%. Y esperaba para 2022 que este crecimiento ya fuese del 6 al 7%. Y menciona que este crecimiento se logra gracias a que tiene ventas netas que crecieron en 10 al 11%. Ahora, ¿de qué está hablando este representante de Constellation Brands? Está hablando de, en ese momento, solamente 2 plantas cerveceras, la ubicada en Ciudad Obregón, que como decimos es la más pequeña, y la planta más grande de Nava, Coahuila, que le permiten, dice a Constellation Brands, tener todos los derechos para producir y comercializar las marcas del grupo Modelo. Principalmente 2 marcas que les gustan mucho a los gringos y a los europeos, que es la Modelo Especial y la Corona Extra. No solamente eso, sino en especial, esas son las que registran mayores ventas. Menciono lo anterior porque creo que ya llegó el momento de profundizar en esto que abrió el tema Daniel Solorio. O sea, ¿qué dejan al país empresas transnacionales tan grandes que además son devoradoras de un recurso esencial para la vida, devoradoras de agua? Porque esta cerveza se va fundamentalmente al mercado estadounidense. ¿Y por qué este hombre, ¿verdad?, que representa Constellation Brands, dice: tenemos garantizado la cobertura del mercado en Estados Unidos de estas cervezas líderes gracias a las 2 plantas que tenemos instaladas en México? Y ahora, bueno, ya van por la tercera en Veracruz. ¿Qué significa todo esto, Armando? Dentro de los 2 modelos contrapuestos de lo que queremos para el país. Por un lado, la inversión extranjera a costa de los recursos naturales, a costa de lo que sea, y por otro lado, pues un proyecto de desarrollo que permita garantizar los derechos humanos de la población, de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al agua, que es el derecho a la vida misma. Adelante, Armando, con tu análisis económico y social de este fenómeno. Nada más esta foto es Marvin. Este es Marvin Sanz, Daniel, para que lo tengas también en fotografía. Este era Marvin Sanz, ¿ok? El dueño, el fundador. El padre fundador. El padre fundador de esta poderosísima familia. Adelante, Armando. Sí, bueno, yo más que hacer el análisis económico y social del tema, quisiera hacer una reflexión sobre que pudiera aclarar en lo posible y tratar de entender estos procesos. En la actualidad, nadie discute que el tipo de relaciones de producción imperantes en el mundo, pues son las relaciones de producción capitalistas, que surgen históricamente hacia finales de la Edad Media y que se consolidan, que provocan cambios muy importantes en el mundo y que se consolidan con la Revolución Industrial, que da paso a un nuevo tipo de capitalismo. Un capitalismo en donde unas naciones que habían logrado incorporar la tecnología a la producción fueron capaces de producir excedentes que los llevó a buscar
mercados y también fuentes de materias primas para la producción de sus productos, de sus mercancías. Hay que señalar que en el capitalismo el modo de producción implica una economía mercantil, pero de una economía mercantil muy especial, en donde la mercancía no se produce para satisfacer necesidades, en donde el motivo principal de producción de las mercancías es generar utilidades. Es decir, la producción de mercancías tiene como objetivo fundamental producir riqueza, no satisfacer necesidades. Y este es un elemento importante que hay que considerar, porque define la esencia de este régimen económico, en el sentido de que de lo que se trata es de generar riqueza, no satisfacer necesidades. Y por lo tanto, la explotación de los recursos naturales está fuera de toda racionalidad, porque no se queda en el punto en donde extraemos de la naturaleza lo necesario para satisfacer necesidades, sino que la extracción de recursos de la naturaleza no tiene límite, porque la lógica del capital es infinita. Es decir, en ese proceso de acumulación de riqueza no hay límite. No hay límite. Entonces, hemos sometido a la naturaleza a un régimen de explotación irracional, totalmente irracional, que nos tiene pues prácticamente al borde de un colapso ecológico. Por eso es que el problema no es si una empresa es extractivista o no. El problema es que este modelo de civilización fundado en base o con base en estas relaciones de producción es un modelo insostenible por completo y que hay que cambiar nuestra civilización. Se requiere un cambio de civilización, no nada más un cambio de régimen. No basta con resistir, que es muy importante resistir, sino que hay que empujar hacia la transformación de estas relaciones, que va a ser la solución definitiva al problema. Si no transformamos estas relaciones, nos vamos a acabar los recursos del planeta. Se han hecho estudios y estimaciones que señalan que si todos los habitantes de la Tierra tuviesen el nivel de consumo que tiene en promedio la sociedad norteamericana, no nos alcanzarían los recursos del planeta. Tendríamos que encontrar otros, por lo menos 5 planetas iguales a este, para poder tener a la mano toda la cantidad de recursos naturales necesarios para producir los bienes que sostengan un nivel de consumo como el que tiene en promedio la sociedad norteamericana. Entonces, no es posible, es insostenible este mecanismo. Tiene que transformarse. En primer lugar, yo dejaría sentado esto. Constellation Brands es una empresa capitalista, una empresa típica de la nueva empresa capitalista. Aquella que conoció Adam Smith, con base en las cuales estableció sus conocidas leyes de la economía, pues esa ya prácticamente no existe, o por lo menos no ocupa un papel predominante en la economía capitalista. La empresa que domina el sistema actual es la gran empresa transnacional, en donde saber quién es el dueño, yo diría, es hasta irrelevante, porque como bien decían hace un momento, estas empresas tienen una gran cantidad de accionistas. Ninguna de las grandes transnacionales es propiedad de alguien en lo particular. Puede haber una persona que destaque por el hecho de que es tal vez el inversionista principal, pero hay cientos y tal vez miles de personas que forman parte de ese conjunto de accionistas de una empresa. Estaba escuchando recientemente una información en el sentido de que en Estados Unidos
una gran cantidad de los ciudadanos norteamericanos que tienen cierta capacidad económica están metidos en el mundo financiero, son accionistas, pequeños accionistas de alguna gran transnacional. Evidentemente el control lo tienen algunas personas que financian su actividad económica a partir del dinero de otras personas que ellos administran y orientan en función de sus propias decisiones. Entonces, aquí lo que tenemos es que Constellation Brands es una empresa, ¿verdad?, que tiene muchos accionistas, que lo único que les interesa es qué dividendos me vas a dar. A ver, tú Constellation Brands, yo tengo tantas acciones y año con año tú me tienes que estar entregando una cantidad de utilidades por el dinero que tengo invertido ahí. Si estas utilidades bajan, empiezan a cuestionar. Por eso el interés fundamental de estas grandes empresas es estar reportando a sus accionistas cada vez una mayor cantidad de utilidades. Y esto hace que el manejo de estas empresas precisamente no repare en ninguna cosa, mucho menos en derechos humanos, en protección al medio ambiente. Su objetivo fundamental es generar riqueza y dar resultados, ¿verdad? Decía hace un rato la maestra Araceli, es que hay que acabar con esas empresas. Sí, pero acabar con esas empresas implica transformar todo este mecanismo de relaciones económicas que se han impuesto en el mundo y que se han venido consolidando durante décadas. Este modelo es enemigo de la humanidad. Este tipo de empresas son enemigas de la humanidad. Por eso afectan derechos humanos. Por eso arrasan con los entornos ecológicos, con el medio ambiente. Son totalmente, están fuera totalmente de todo aquello que pudiéramos considerar humano. Y hay que combatirlas, pero hay que combatir también el sistema que las hace posibles. Ahora, cuando nosotros, en mi caso particular, yo tengo confianza, pues que los acuerdos y los compromisos que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel en relación con este caso particular, se van a cumplir. Se van a cumplir en la medida en que tenemos evidencia de la trayectoria que ha tenido Andrés Manuel y no podemos nosotros encontrar algún elemento, y si alguien lo tiene que lo diga, algún elemento que nos diga, no, es que puede que se eche para atrás o que falte a su palabra o que nos esté dando tole con el dedo, que luego son críticas comunes que se hacen cuando el análisis de la situación es un análisis muy parcial de las cosas, es decir, con un enfoque muy reducido. Cuando uno quiere entender una coyuntura, está obligado a hacer un análisis a partir del concepto de totalidad. Es decir, no se puede hacer un análisis de una situación específicamente aislándola del contexto. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede está conectado. Lo que vemos generalmente son las apariencias del fenómeno. Y hay muchas cosas detrás que no aparecen a simple vista y que si no hurgamos en ellas, no lo podemos entender. ¿Por qué digo esto? Porque luego surgen dudas, y es legítimo y natural, no las critico, que porque no se han llevado los tanques, ¿no será que estarán esperando? ¿No será esto? Bueno, se vale, ¿verdad?, hacer este tipo de consideraciones. Pero también hay que ver la situación en su contexto, en su totalidad, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Y a partir de esa visión, poder comprender los hechos particulares que luego nos llaman la atención o que directamente estamos observando. Es imposible que y fíjense, aquí yo hago, o pongo énfasis en lo siguiente. Es imposible que en un sistema mundial globalizado de estas relaciones de producción capitalistas
pueda existir un gobierno que tome medidas drásticas en contra del capital sin que esto tenga serias consecuencias, que luego pueden hacer que resulte más caro el caldo que las albóndigas. Tienen que irse con cuidado. Andrés Manuel lo ha dicho muchas veces, la política es el arte de lo posible. Es decidir entre inconvenientes, entre los males el menor, por decirlo de otra manera. Porque en realidad quien hace política tiene que tomar en cuenta todos los aspectos que involucran una problemática y que pueden generar en un momento dado una situación de conflicto. ¿Qué estamos viviendo en el mundo? En el mundo estamos viviendo una realidad cambiante en donde el papel hegemónico que Estados Unidos había mantenido durante mucho tiempo se encuentra en declinación. Y esto hace que Estados Unidos haga un montón de actividades, trate por todos los medios de impedir la pérdida de esa posición hegemónica. Es lógico que un gobierno como el de Andrés Manuel está, digamos que, fuera de los intereses inmediatos de los Estados Unidos. Ellos quisieran otro gobierno. A Peña Nieto, a Calderón, estaban muy contentos con ellos. Les estaban entregando las cosas, la energía eléctrica, la industria petrolera, el agua, los recursos naturales, el oro, la plata, los minerales. Y estamos viendo un gobierno que está tratando de rescatar la soberanía del país, la capacidad de los mexicanos de decidir nuestro propio destino y utilizar nuestros recursos naturales para beneficio de nosotros y no de las empresas transnacionales. Si vemos esto va en contra de la lógica de este sistema económico. Pero las acciones tienen que hacerse con inteligencia, tienen que hacerse en el momento adecuado. Ya se tomó la decisión de que Constellation Brands se vaya de Mexicali. Ya está tomada la decisión. Ya está en proceso esta salida de la cervecera. ¿Sí? Ahora, esto se logró por la participación de la gente, pero también por la voluntad que tuvo el gobierno de aceptar el resultado de una consulta y de haber establecido con toda claridad y firmeza ante la propia empresa y los intereses del capital transnacional, decirles, ¿saben qué? Pues esto no se puede. Tenemos un problema aquí de abasto de agua, tenemos una ciudadanía inconforme que votó en contra de esta situación y mi obligación como gobierno es darle a esto para adelante. Vienen las negociaciones y viene la forma en que esto se tiene que lograr. Entonces, tenemos que estar atentos a eso para poder medir bien las cosas. Pongo un ejemplo. El tema de la compra de las empresas de Iberdrola. Hubiera sido tal vez mucho más conveniente desde el punto de vista parcial del análisis de la situación, que el gobierno hubiera dicho, pues en uso de las facultades que me otorga la Constitución, expropio las empresas de Iberdrola. Y eso hubiera generado un problema tremendo, en el que la correlación de fuerzas internacional no favorece a una medida de esta naturaleza. Y entonces, para rescatar la soberanía energética, el gobierno recurre a la compra de las empresas. La diferencia entre expropiación y compra de las empresas es que en la expropiación no te pregunto si quieres vender, ¿verdad? Te expropio y te indemnizo, finalmente pago por ello. De otra manera sería una confiscación de bienes y eso no está ni siquiera contemplado en la Constitución. El Estado no tiene esa facultad de confiscar bienes, tiene facultades para expropiar. Pero una expropiación en este contexto internacional, francamente, es muy difícil. Habrá quienes digan, no, pues es que es una medida tibia, no, pues es que lo que debió haber hecho es
haber hecho una expropiación. Tiene que irse con cuidado, porque la reacción puede ser muy complicada, muy difícil de poderse manejar, ¿no? Bueno, en este caso de Constellation Brands ya está la decisión tomada, ya está el proceso de que salga la cervecera, como dice Daniel, más no la empresa, porque tiene derechos de propiedad sobre la tierra y sobre los derechos del agua, pero ya la cervecera se va, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es empujar y tratar de que esto avance, que no se detenga, apoyar la medida que adoptó el gobierno federal para que esto se haga efectivo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con lo que está ahí? Híjoles, es bien complicado saberlo. ¿Qué vendrá después? La compañía tiene la propiedad de ese terreno y puede hacer con él legalmente lo que quiera. Es su propiedad, ¿sí? Ahora, aquí lo que hay que vigilar es que lo que haga se haga dentro de los marcos legales, del marco legal vigente, pero también con respeto a el medio ambiente, con respeto a los derechos de la gente, de tal suerte que la operación de lo que se vaya a quedar ahí no venga a afectar estas circunstancias. Entonces, creo yo que los movimientos de resistencia, y no es un consejo, no es pontificar sobre el tema, es mi opinión personal, los movimientos de resistencia deben hacer análisis a partir de este concepto de totalidad y en todo caso darnos cuenta que la solución de este problema tiene que ver con la transformación profunda de las relaciones de producción y ese cambio de civilización, y que este no es un tema para un mes, para un año, es un proceso a largo plazo que hay que empezarlo, hay que empezar a darlo, pero es un proceso a largo plazo. Y que en esto hay que ir acumulando fuerzas, porque la solución de los procesos tiene que ver precisamente con la manera como los intereses en pugna hacen aliados y logran superar a los otros. Ahorita, por ejemplo, en este caso específico de Constellation Brands, el actor principal era el movimiento de resistencia, que logró atraer a una parte importante de la población, logró aliados y además logró el apoyo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la correlación de fuerzas con la empresa transnacional se acumularon más fuerzas de este lado y eso es lo que hizo posible que esto se lograra. Bueno, la misma lógica impera en lo que venga. El movimiento tiene que buscar aliados, no tiene que aislarse, tiene que buscar la manera de ir acumulando fuerzas para ir poniendo, ¿verdad?, sus demandas, para ir sacando adelante sus reivindicaciones. Generalmente, muchos movimientos, lo que sucede es que se radicalizan a tal grado que se aíslan y es cuando los derrotan, es cuando acaban con ellos. ¿Por qué? Porque empiezan a colocarle etiquetas de enemigos a todo mundo, cuando lo que hay que buscar es la posibilidad de que muchas de los actores involucrados se conviertan en aliados, aun cuando las coincidencias sean mínimas, pero más vale tenerlos de este lado que del otro. Más vale jalarlos que empujarlos y colocarlos en la acera opuesta, porque a final de cuentas las cosas se resuelven en función de quién tiene más fuerza y quién puede en un momento dado lograr su propósito. No vale en la lucha, en este tipo de luchas, no vale quién tiene la razón. Es importante, pero eso no determina el triunfo. Eso no determina el triunfo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está desde el punto de vista legal, incluso desde el punto de vista legal, en lo correcto? Porque no hay que olvidar que las leyes tienen una razón de ser. Y muchas veces las leyes justifican la injusticia. ¿Por qué? Porque están hechas
para justificar. La ley viene después. El capitalismo surgió primero y el marco legal que lo regula vino después. Se acomoda para reproducir eso. Bueno, pero aún así cabe la posibilidad, porque tampoco en una sociedad las instituciones son totalmente, digamos, a favor de quien domina. Siempre hay resquicios, siempre hay cómo buscar la manera de meterse en esto. Y entonces, no es suficiente que se diga legalmente tenemos la razón. Lo fundamental de esto es cuántas canicas tienes para que puedas ganar el juego, ¿no? ¿Cuánta fuerza tienes? Y entonces los movimientos tienen que ser muy inteligentes en el sentido de establecer una política de alianzas con todas las fuerzas que puedan estar de acuerdo, aunque sea momentáneamente, con el movimiento, para que en ese breve trayecto puedan marchar juntos en la dirección adecuada. Lo que sucede luego es que los movimientos, cuando avanzan en esta dinámica, van encontrando aliados en donde ni siquiera pensaban que los podían tener. En la medida en que el movimiento se va expandiendo, en la medida en que va dándose a conocer y obteniendo triunfos, va acumulando, puede ir acumulando más aliados. Entonces yo creo que es importante que esto se considere y que busquen los movimientos de resistencia, ¿verdad? Establecer puentes con todos aquellos que en un momento dado pueden ser aliados de su causa. Es importante tampoco ser ingenuos, ¿verdad? Pero tampoco pecar de desconfiados. Y entonces empezar a buscarle a las personas que en un momento dado pueden tener una postura contraria o no totalmente de acuerdo, ya considerarlos como un enemigo. Entonces, yo pienso que esta problemática va a ir avanzando en el sentido correcto. ¿Qué pudiera cambiar? Que el gobierno diera un giro. Y no pienso que lo vaya a hacer con Andrés Manuel. No. ¿Verdad? Que es un aliado muy importante del movimiento, que hay que cuidar, que hay que trabajar, que hay que proteger esa alianza. Una transformación del gobierno. Vienen las elecciones del 24, un cambio totalmente. La verdad, no pienso que eso pueda suceder. Es mi opinión personal. No creo que pueda suceder, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que este problema va en vías de solución. Va a tardar por las circunstancias que ya se plantearon aquí, pero eso no significa que haya una intencionalidad perversa de dejar pasar el tiempo para luego voltear el asunto. Es mi opinión. Gracias, Armando. Maestra, levantaste la mano desde hace rato y yo nada más quiero mencionar un hecho. No se logra nada si no es con la sabiduría popular de a Dios rogando y con el mazo dando. Y por eso veo que en Baja California las resistencias no quitan el ojo de ahí de donde están las instalaciones, de ahí de donde dice Daniel, sí, la empresa se fue, pero Constellation sigue ahí, ¿verdad? Ahí está. Y es que el hecho de que esté ahí, dueña de un terreno del que se hizo, haya sido como haya sido, regalado, en un proceso lleno de irregularidades, porque ustedes las estudiaron también desde el punto de vista jurídico, y no nada más el manifiesto de impacto ambiental, todo el proceso en su conjunto estaba lleno de irregularidades y corruptelas. Y el hecho de que gobiernos emanados de Morena los estuvieran defendiendo era muy, muy preocupante. De hecho, aquí tuvo que darse, yo estoy segura de que hubo un manotazo desde México para detener las manos y tapar la boca a Ruiz Uribe, que siendo delegado andaba haciendo campaña, queriendo organizar la consulta a favor de Constellation y tuvieron que sacarlo de la consulta. Y quiero mencionar nada más un ejemplo muy claro, del que hoy sale una nota a nivel nacional. El caso de Calica.
esta empresa que se dedica a la explotación de materia, de piedra y calizas de Playas del Carmen, calizas industriales del Carmen. Ustedes recordarán que el presidente López Obrador personalmente habló con la empresa, llegaron a un acuerdo, les propuso que dejaran ya de extraer ese recurso que estaba destruyendo la selva, un paraíso donde se instaló la empresa, un lugar que le llaman Punta de Venado. Ahí está el puerto donde sacan el material para construir, para pavimentar calles en Estados Unidos, destruyendo selva y llevándose arena y grava de Cancún. Y les dice, perdón, de Quintana Roo. Y les dice el presidente, les damos todas las facilidades para que cambien de giro. Construyan aquí un centro recreativo, con albercas, aprovechen la playa tan bonita que tienen, porque ellos tomaron la concesión de esos terrenos, aprovechenla y le dicen la empresa, bueno, pero nos construyen también una estación del Tren Maya aquí cerquita. Está bien, no está contemplado, pero se construye. Y habiendo tomado ese acuerdo con el propio presidente de la República, el presidente casi se cae del avión del coraje que dio, del brinco de coraje que dio cuando desde lo alto vio que seguían explotando todavía ahí a pesar del acuerdo que tenían, ¿verdad? Y es cuando dice, se cancela definitivamente y ahorita el caso está en una corte internacional para dirimir controversias de carácter financiero, de inversiones extranjeras. Entonces, ahí se está dirimiendo el juicio. López Obrador no ha querido llevarse los casos a juicios, a pleitos, ha buscado negociar, pero las empresas han buscado salirse con la suya. Ganar, ganar. Es decir, a Constellation Brands no le caería nada mal el hecho de poder abrir una nueva planta en Veracruz con apoyo de gobierno, con el acuerdo de gobierno, facilitándole el gobierno su instalación para que se salga de Mexicali y esperar tiempo. Es decir, esperar que llegue un presidente menos terco que Andrés Manuel, ¿verdad? Y ver cómo negocian, porque ya saben que en Morena hay gente propicia para negociar. Entonces yo creo que por eso es que las resistencias ponen barbas a remojar y por eso es que no están muy confiadas y me parece correcto que no estén confiadas. Pero ¿qué es lo que van a hacer, Araceli? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer como resistencias ante el hecho, lo quiero decir como lo dijo Daniel, de que se fueron pero no se fueron? Ahí están, tienen ese terreno, tienen ese dirían, si estuviéramos hablando de vivienda, tienen ese pie de casa ahí puesto, ¿verdad? Para volver a levantar la construcción, si los vientos les son propicios. Araceli, ¿qué es lo que ustedes analizan desde la resistencia? Esa es la pregunta interesante, porque hace rato que expuse, lo hice asumiendo mi rol de integrante de Contraloría Ciudadana del Agua. Y está el otro rol de integrante de las Resistencias Unidas. Y está el propio, porque en el personal yo coincido totalmente con el compañero Armando Duarte en que esto se va a cumplir. Esto es un hecho. La cervecera no va a trabajar. El presidente no nos va a fallar, ¿sí? Hay compañeras que me dicen, es que a ti lo que te aflora es el obradorismo y el yo soy 4T. Y lo acepto, porque sí, yo soy pro 4T, porque entiendo todos esos procesos, trato de entender todos esos procesos que acaba de mencionar Armando. Exigir que no haya empresas como esta es ir en contra de un gran movimiento de la vida actual. Pues entonces
¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo está haciendo el presidente? En el acuerdo, sin violentar ni a los empresarios que tienen esa meta simplemente de producir utilidades, de la ganancia. No les importa ni ser depredadores, llegar a devastar lugares como Calica, que bien lo mencionabas, como lo hace simplemente el Xcaret, que no les importó en su momento y ahora todo les preocupa y les duele a los ambientalistas. No, es en ese acuerdo. Me preguntaba hace días con esto de la compra también de las 13 plantas de Iberdrola. ¿Qué piensas? Pues que sí es una nacionalización, pero una nacionalización inteligente. Y así entiendo el proyecto del presidente. Ir incidiendo, educándonos, haciéndonos pensar, poner a actuar esa capacidad crítica que debiéramos de tener. Bien, hace rato era así como ¿en qué punto estamos? Qué bien, qué gusto me dio todo la exposición del licenciado Solorio, porque hay que hacer ese recordatorio, cierto. No hay que dejar pasar datos como esa venta regalada del terreno, como esos permisos de agua que quedan todavía vigentes, la propiedad, pero sí es verdad que la cervecera se va, que tenemos que estar ahí al pie del cañón. Así estamos y estaremos hasta que esto se concrete, aunque se vaya esta administración, tenemos que continuar. La situación es que dentro de las resistencias, perdón, pero lo tengo que decir, ustedes han visto fracciones de colectivos o resistencias que hasta se han separado de nosotros. Se han separado de nosotros porque piensan que estamos de parte del gobierno 100%. Y dentro de Resistencias Unidas habemos habemos un grupo que sí somos obradoristas, habemos un grupo que de manera limitada lo hace, y eso es lo que debe ser. Así debe de ser, porque todos tenemos derecho a pensar y pensamos diferente, por eso andamos en esta lucha. Pero hay grupos que están en contra totalmente, que nosotros estábamos diciendo, oye, Baja California, mira, estamos en una visita de desmantelamiento, y otros estaban gritando allá, mienten, vendidos, un montón de cosas. No tiene caso que digan nombres, ustedes lo saben. Esos son los que dicen, no hay tal salida de la cervecera. Pero yo quisiera mejor invitarlos a trabajar juntos, invitarlos a informarnos todos juntos. Ay, ay, me impacta tu foto. Que vengan y que vean que es un hecho, que hay trabajo, que hay tiempo invertido, que hay gente que invierte también recursos, y que lo vamos a seguir haciendo hasta que se concrete esta salida de la cervecera. Vamos siempre, me estás poniendo puras fotos de los compañeros que dicen que eran. Sí. Bueno, pero estuvieron en la lucha. Estuvieron en la lucha, ¿verdad? Sí, por ahí, y faltan otros de Ensenada que andan muy activos diciendo que no está sucediendo. Esa es una realidad. Porque se mezcló con la cuestión política partidista, porque se fueron con partidos de adversos a Morena y adversos a López Obrador, y entonces también por eso, ahí esto también eso hay que decirlo, Alma. Es lo que quiero decir, porque finalmente les ha importado más su propia interés, sus ideologías, a veces yo considero muy cerradas, porque algunos dicen, es que es el gobierno y vamos contra él. Pues claro que vamos contra el mal gobierno, contra ese
que Kiko Vega, por ejemplo, representó aquí en Baja California, el de Peña Nieto, que ellos dos apoyaron a esta cervecera. Entonces, sí hay que ir contra el gobierno cuando actúa mal. Y ahorita, por ejemplo, aquí en Baja California tenemos la gran disyuntiva de la incongruencia del gobierno del estado con el gobierno federal, ¿sí? Y claro que lo vamos a señalar. Mira, Rubén Albarrán vino y apoyó esto y ahora se puso a apoyar como ambientalista a los que estaban con los conservadores, con la oposición. Sí. Es que además bueno, muchos de ellos se fueron con Han Ron, y Han Ron está de acuerdo con Constellation Brands. Perdón, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién está mal? O vamos revisando juntos cómo está la situación. Pero lo que enfatizo ahora, para cerrar, es que como Resistencia, yo estoy convencida de que este proyecto se fue de Mexicali, porque se está trabajando y porque no es algo que se pueda dar en semanas o en un par de años. Todavía va a quedar una lucha contra esos permisos de agua, va a quedar una lucha con lo que vaya a suceder con ese terreno. Están llegando mis compañeros de Resistencia, tenemos una reunión programada para ahorita porque no alcanzamos a tenerla ayer, perdón. Por eso con esto cierras tú tu intervención. Y ya te están hablando. Aquí sigo oyendo. Están hablando. Oye, Araceli, muchísimas gracias, Araceli. Si tienes que retirarte con toda confianza, ya vamos también con las últimas intervenciones de Daniel y de Armando. Yo creo que sigo escuchando, pero agradezco mucho la invitación y agradezco las participaciones del licenciado Solorio y del licenciado Duarte. Encantado siempre de escucharlos. Espero que mis compañeros lo hayan atendido esto, porque hay mucho que sacar de aquí. Creo que hay pendiente este tema que mencionaba Armando, ¿sí? De por qué sí o por qué no avanzar con la lucha contra las empresas. Pienso que necesitamos vivir, necesitamos trabajo y debe haber un acuerdo para que esas empresas, si traen inversión y van a brindar trabajo, que sean bien remunerados y sobre todo que sean amigables con el medio ambiente. No las podemos cortar de tajo, eso sí estamos convencidos. Y pues mencionar en especial el gran apoyo jurídico del licenciado Solorio. Tenemos carpetas de investigación. Ahorita Filiberto Sánchez Gurrola está en la fiscalía firmando como cada 15 días lo tiene que hacer porque tiene 12 carpetas de investigación abiertas, ¿sí? Que no las han cerrado. ¿Por qué no las cierran? No lo sabemos. Seguimos en el reclamo. Debieran de cerrar esas carpetas. ¿Por qué están abiertas? ¿Por qué están abiertas? Si vienen ya es la tercera administración en el estado y ni siquiera nos ha abierto la puerta. ¿Son denuncias federales? ¿Son denuncias estatales? Ambas. Con Filiberto. Por ahí también Rigoberto trae unas, Jorge Benítez trae otras y están en el otro lado de la Resistencia. Pero es preocupante que existan. Haremos un programa específico sobre eso, Alma. Correcto. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Porque él será el más. Ándele pues, gracias, Daniela. Gracias. Hasta luego. Daniela, adelante. Cierre. Pues yo nada más ya, pues hacerle un reconocimiento, por cierto, a la profesora Araceli, porque ella es una de las cabezas del movimiento de resistencias. Araceli Piña, Rigoberto Campos, Maribel Guillén, Norma Herrera, Marta Elvia García, Filiberto, ¿qué, maestra? Sánchez Gurrola. Filiberto Sánchez Gurrola. Son algunos de los... John Fierro, o sea, hay un montón. Hay varios. Mucha gente. No se me escapan los nombres, pero ellos son los que desde la Arboleda, por cierto, hubo un sitio histórico que hay que ir a recorrer algún día,
muy cerca de las instalaciones de la empresa, la llamada Arboleda, un lugar que fue campo de lucha, de permanencia, de reclamo. Es todo lo que yo tengo que decir por este día. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Daniel. Daniel, muy amable. Armando, te toca cerrar el programa y yo nada más te quiero pedir, por favor, si puedes incluir en tu cierre esta cuestión que mencionaba Alma de las empresas extractivas que hacen tanto daño al medio ambiente y a la salud de los habitantes de los lugares donde van a instalarse. Quiero mencionar que se trata de empresas que muchas veces en sus países de origen no pueden instalarse porque tienen una normatividad que no se los permite. Allá sí protegen el medio ambiente. Es el caso de las mineras, por ejemplo. En Canadá, como en muchas otras naciones, está prohibido la explotación minera a tajo abierto, lo que le llaman con el método de lixiviación. Y aquí en México está absolutamente permitido, incluso todavía ahora en esta administración. Entonces creo que sin cambiar el método, el sistema, ¿verdad? Y sin cambiar todo lo que significa el capitalismo, instaurar un socialismo, hay naciones que se han permitido avanzar en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la naturaleza para defender la vida frente a los grandes intereses de los capitalistas. Creo que por ahí nos falta también a nosotros dar pasos firmes. Sí. Adelante. Nuevamente recurro a esta idea de que hay que analizar las cosas a partir de la idea o del concepto de totalidad. Es muy diferente el caso, por ejemplo, del Canadá o de los Estados Unidos en las regulaciones que ponen, pues porque ellos tienen la capacidad de ir al resto del mundo a obtener lo que necesitan. A extraer sus ¿verdad? recursos. Entonces, a esas empresas no les afecta en lo más mínimo que allá no los dejen, pues porque tienen el resto del mundo para hacerlo. ¿verdad? Y no es casual, no está desligado de todo esto el hecho de que los países que sí permiten estas cosas, pues son países que han sido durante mucho tiempo, colonizados económicamente. Vaya, miren, México tiene una gran dependencia de su relación económica con Estados Unidos y con Canadá. El 80% de nuestras exportaciones van a dar a esos países. Y una gran cantidad de las inversiones que hay en México provienen de esos países. Entonces, ahí hay que irse con pies de plomo, porque una medida radical y extrema lo que va a provocar es una sanción que va a generar mayor problemática. Entonces, hay una ley minera que está ahorita en discusión en las cámaras, que muchos aspectos de estos que estamos mencionando los están observando, como por ejemplo el hecho de que no va a haber, se van a cancelar las concesiones a todas aquellas empresas que no cuenten con permisos de agua necesarios para su producción. O sea, que primero consiguen la concesión minera y luego van y gestionan lo del agua. Si no la tienes, en este momento se cancela tu concesión y no se entregan ni una más concesión minera a partir de este momento. Y bueno, ya estamos viendo las reacciones, como por ejemplo las cámaras industriales, particularmente la de la industria minera, están señalando que eso viene a ser una medida que va a espantar la inversión tan necesaria para la producción, para la situación económica, y que porque no da certeza jurídica y porque ahuyenta, ¿no? Y el mismo discurso acaba de decir la bancada del PAN, que es una ley que pretende darle ventajas al sector público, que va a fortalecer el autoritarismo del gobierno, que va a espantar las inversiones y que eso va a ir en contra de la economía. O sea, ya están, ahí están los actores, las fuerzas en juego que están en pugna, ¿no? Entonces, yo creo que esto es de ir avanzando de manera paulatina en la medida en que las cosas a nivel internacional no permitan otra situación.
Pensemos, por ejemplo, en nuestra historia. Si Lázaro Cárdenas en 1934 asume la presidencia, ¿por qué hasta 1938 hizo la expropiación? Pues porque fue cuando se le presentaron las condiciones a nivel internacional que le permitieron dar el golpe sin recibir un contragolpe, ¿no? Mientras hay que ir avanzando. ¿Qué fue lo que hizo Cárdenas en los años previos a la expropiación petrolera? Asegurarse el apoyo del pueblo, ¿no? Es decir, profundizar la reforma agraria, fortalecer la sindicalización de los trabajadores, mejorar las condiciones de salarios, etcétera, para ir acumulando fuerzas que le permitieran en el momento adecuado dar el golpe. Bueno, en este momento, en México, ¿verdad? El gobierno de la República está realizando una serie de acciones dentro de lo que son sus facultades y sin entrar en un conflicto abierto con los grupos opositores para hacerse del apoyo popular, ¿sí? Programas sociales, inversiones productivas, generación de empleo, aumento de salarios, mejorar el sistema de salud, reforma educativa. Todo lleva a la intención de ir acumulando fuerzas y creando condiciones, ¿verdad?, que le permitan un mayor margen de maniobra. Este acercamiento con los países latinoamericanos, pues, también va en la misma dirección. Es decir, no depender tanto de Estados Unidos para evitar que luego nos hagan chantajes como el de Trump, de que te voy a aplicar aranceles si no paras la migración. Y entonces hay que ir avanzando en la medida de que las condiciones te lo permitan. Recordemos esa frase, ¿no? La política es el arte de lo posible, ¿verdad?, de ir haciendo lo que se puede hacer. El elemento de factibilidad es muy importante en la acción transformadora. No por comer ansias o por voluntarismo llevar las cosas al extremo que luego resulte un sacrificio. Aunque el factor subjetivo también tiene un rol ahí importante. Por supuesto, ¿no? No es nada más que existan las condiciones objetivas, sino también que la gente esté dispuesta, ¿no? Esté dispuesta a avanzar en esa dirección. Entonces, yo lo que pienso, pues, es que todas estas situaciones están en el camino de irse corrigiendo. Me refiero a la extracción de nuestros recursos naturales de manera indiscriminada como se estaba haciendo. Para empezar, ya no se entregó ninguna concesión minera en este gobierno. Se están estableciendo regulaciones poco a poco. Fíjense bien, a veces se implica, estos cambios legales, a veces implican transformaciones constitucionales que requieren de negociación. Si no se pueden, bueno, pues reformas a las leyes secundarias, con las limitaciones que esto pueda tener, es lo que se puede hacer, ¿no?, en el momento. Y hay que empujar para que eso se siga haciendo. Pienso yo que la solución o la conclusión que hay que obtener de todo esto es que hay que seguir acumulando fuerzas para que se pueda tener la capacidad necesaria de ir profundizando el programa de transformaciones. Pues muchísimas gracias de nuevo a Araceli, que ya se tuvo que retirar. Armando, a Daniel Solorio, que ya está bien reclinado en su ya sillón. No, le veo sus cabellos. Y los lentes. Un gusto haberles saludado, que estén muy bien, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Armando, que tengan muy bonita semana. Hasta luego. Y cerramos el programa, Olga Alicia, con dos notas. Ellos ya se pueden retirar, pero hay dos notas. Una que está directamente vinculada, relevantes, ahorita en la mañana, con el tema de lo que se acaba de hablar, del poder enorme que tienen las compañías, y más si son transnacionales cerveceras. Usted sabe, amigos y amigas, que el Grupo Modelo fue una compañía durante muchos años, durante décadas, una de las principales compañías cerveceras en el mundo, y era 100% mexicana. Conforme fue pasando el tiempo, con el crecimiento de los grandes consorcios transnacionales, ¿la compraron? Sí, hubo un grupo transnacional que es el productor y es el rey de todo el tema de la cerveza en el mundo. Es el grupo belga Anheuser-Busch InBev.
adquirió en 2013 la totalidad de las acciones del Grupo México. Y con ello, pues obviamente, pues se tomó la marca Corona, entre otras que seguro usted por ahí ha de conocer, Budweiser, por ejemplo. Está Stella Artois, que bueno, yo no sé cómo le gustan a la gente, pero están muy, muy largas. Y las Beck's son cervezas también. Bueno, de hecho, esta compañía, Anheuser-Busch, que forma parte, le digo, de ese inmenso consorcio de Bélgica, no pudo comercializar directamente Corona en el mercado de Estados Unidos porque ya eso era un monopolio tremendo el que iba a adquirir esta gran compañía transnacional. Y entonces, Constellation Brands y Anheuser hicieron un acuerdo para que Constellation Brands pudiera comercializar en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la cerveza Corona, la marca Corona. Bueno, a través del Grupo Modelo, cuyo director es un brasileño, acaban de anunciar que van a ampliar sus actividades de venta del servicio de telefonía celular. Y ya está creciendo de una manera muy importante. Y esta compañía, a través de según usted conoce más, hay más de 10,000 sucursales de un sistema de operación de venta de cerveza que se llama Modelorama, y aparte afiliándose a otros grupos, ya ocupa el segundo lugar en la materia de la telefonía móvil. Entonces ya le está haciendo competencia, le está haciendo sombra a Carlos Slim con América Móvil. Entonces se está consolidando esta compañía y yo quería utilizarla como un ejemplo de cómo estas compañías transnacionales cerveceras pues tienen intereses en todo, a través de sus subsidiarios y todo lo que sea posible. Ahí está todavía el Maracel. Y esa es la primera nota. Perdón, tenía una llamada. De seguro muchos de ustedes, amigos y amigas, pues conocen a una empresa que se llama Buzz, con doble Z. Esa es la marca de la telefonía móvil de este grupo belga. Así que ya sabe usted, cada vez que esté comprando ahí, esta compañía, pues está usted haciendo más fuerte a este gran consorcio de cervezas a nivel mundial. Pero la segunda nota, ahora dice que es la más triste, que de seguro va a dar mucho de qué hablar en el transcurso del día y en esta semana. Pues es un nuevo asesinato en las carreteras allá en Tamaulipas. La familia va viajando hoy a las 9 de la mañana en una de las carreteras al sur de Tamaulipas y sin decir agua, elementos de la Guardia Nacional les disparan. Hay 4 heridos y lo más triste, 2 muertos. Un señor de 50 y tantos años que no alcanzó a llegar al hospital, y Miriam Mariana F., la están identificando así, una mujer que estaba embarazada de 8 años de edad y pues perdió a su bebito, intentaron salvarlo. ¿8 años? De 8 meses. De 8 meses intentaron los doctores salvarlo al bebito con una cesárea, no lo lograron, no fue posible, falleció. Entonces, ya están haciéndose las investigaciones de qué fue lo que sucedió con esos elementos de la Guardia Nacional que dispararon, y originalmente se dice que no hubo un incidente previo que hubiera originado la agresión por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Así que esto se suma ya en Tamaulipas con lo que sucedió hace unos días, unas semanas, con el tema de estos elementos del ejército que también asesinaron a 5 muchachos. Sí. En fin. Amigos, pues con eso cerramos la transmisión. Una tercera nota, Javier, porque nos quedamos ayer con la noticia de que una madre buscadora, o sea, una madre que traía a sus hijos, tiene sus hijos desaparecidos, había desaparecido ella. Y bueno, pues se encendieron luces de alerta, de preocupación, y no, ya apareció. Se trata de Ceci Patricia Flores Armenta. Ella estaba reportada como desaparecida desde el día de antier, pero apareció y fue el presidente López Obrador quien informó en la mañana que se logró encontrar a la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que había sido reportada desaparecida horas antes.
fue encontrada la mañana de este lunes. Se le preguntó al mandatario que si, en qué circunstancias estaba. Dijo, no, pues es que según la información que se tiene hasta el momento, es que ella entró a una zona donde iba a buscar una supuesta fosa clandestina, y en esa parte se quedó sin comunicación. Y estaba sin comunicación de internet. Es lo único que se sabe hasta el momento, pero por fortuna la encontraron ahí sana y salva. Pues enhorabuena en ese sentido, amigos y amigas. Pues vámonos. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros, queridísimas audiencias. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho y buen provecho. Hasta pronto. Hasta pronto.